Después de que en 1876 se cedieran los terrenos federales para realizar el hospital y la donación de los otros 2 terrenos por parte de don Bartolo Hernández para que se construyera la segunda parte de dicho edificio, en el año de 1920, ya con el edificio semiterminado, se realizó la invitación para que las religiosas llegaran a su lugar para poderse hacer cargo de la atención de los enfermos, y funcionaba de la siguiente manera. Que les daban alimentación, que era lo que más falta les hacía, llegaban totalmente deshidratados. Ya ves que antes decían que les metían el dedo en la boca para que no se les cayera la mollera que el niño estaba deshidratado, y le daban agua con alguna sustancia, y con eso tenían para no morirse. Y los hospitales de indígenas, las madres de la caridad y eso, era lo que más les daban, era lo que más falta les hacía a los indígenas. Había los que llamaban hospitales de sangre, o sea, de primeros auxilios. Iban los heridos, no existía la Cruz Roja, entonces llegaban y ahí los atendían. Y casi todas las que ayudaban, había una religiosa o dos de la congregación de las Hermanas de la Caridad que atendían, pero tenían muchos ayudantes que no sabían mucho de aquello, que mi madre fue una de ellas, que decían que llegaban heridos y adentro de la herida pues, les echaban un puño de sulfatiazol porque era una droga milagrosa, las primeras sulfas que se conocieron, y el nombre comercial era sulfatiazol, y eso era lo que les daban. Bueno, el hospital inicialmente no era solamente hospital, era un asilo hospital, y atendía en general a gente de muy escasos recursos. De hecho, el Hospital Asilo del Sagrado Corazón de Jesús fue una opción muy importante durante muchos años en apoyo de la Congregación Siervas de los Pobres que venían de Guadalajara a principios del siglo pasado, y eso ayudó mucho, y vivió el hospital a base de cooperación de las personas. Por eso yo digo que ese hospital pertenece al pueblo, porque el pueblo era el que inicialmente ayudaba. Después el hospital, claro, empezó a tener pacientes, y con las ganancias de los pacientes se les daba alimentación y medicamentos a los asilados, que eran varios los asilados que había ahí. Hubo gente que vivió muchísimos años dentro del hospital y no se les cobraba nada a los familiares, o no tenían familiares quizá. Pero creo que fue un factor muy importante el Hospital de Jesús, como normalmente lo conoce la gente, para toda la región de los Altos. En 1926 estalló la Guerra Cristera y el Hospital de Jesús de Tepatitlán tuvo mucho trabajo al recibir a los heridos, según narra el propio Francisco Gallegos Franco. Durante la Cristera, ahí en el hospital se llenó de heridos, de uno y de otro bando. Le decía a mi mamá, bueno, pero con sulfatiazol, ¿qué? Y luego todos cocidos así, no había propiamente dicho que hubiera desinfectantes. Y entonces tenían a veces agua oxigenada y les lavaban con agua oxigenada y luego les echaban sulfatiazol, los cocían y pues ahí seguían, ahí tenían donde dormir y les daban la comida y todo, pero pues muchos se morían, si no de las heridas, pues de la infección. Y en ese tiempo había que ver que una herida de guerra en una pierna, normalmente perdían la pierna, se la tenían que cortar y no existían tampoco anestesia, les daban un cocimiento, les daban láudano, que era una hierba, los dormían. Ya pues era una herida que se la curaban misericordiosamente, pero normalmente perdían la extremidad. Entonces cualquier herida, sobre todo en el vientre,
pues no tenían mucha manera de curar. Lo que en este espacio se hacía era que el costo de la medicina no era tan alto, por lo que algunas personas podían acceder a su hospital por las posibilidades. Sin embargo, quienes estaban regularmente eran de otro lugar atendiendo a estas personas. Hubo muchísimos años en que no había una sola enfermera titulada que fuera de aquí de Tepa. Casi todas de fuera. Cuando ya la UDG abrió la carrera de enfermería, ya hubo muchas enfermeras tituladas que eran de aquí de Tepa, pero todavía podemos decir que cuando se fundó el hospital, las madres sí estudiaban la carrera de enfermería, por lo menos lo más esencial. En los últimos años, el Hospital de Jesús tuvo algunos médicos ya titulados y encabezados por el doctor Juan Manuel Martín del Campo, quienes brindaban atención y también de los que estaban asilados en este espacio, según lo comenta el propio doctor José Manuel Martín del Campo, mejor conocido como el doctor Manolo. Médicamente, cuando yo llegué al hospital en el año de 1975, lo que más había eran partos. Era atención de partos, no había todavía cirugía, se atendían enfermos, niños deshidratados, niños con neumonías, se atendían partos, tenían su cunero y tenían salas generales. La parte alta del Hospital de Jesús, que es una parte muy hermosa, estaba hecha de naves, como lo es el Hospital Civil de Guadalajara. Había naves que después se convirtieron, una de las naves, en la sala de operaciones. Pero eminentemente era un hospital donde se atendían partos, porque todavía no se hacían cesáreas en aquellos años. La parte vieja es una parte de principios del siglo pasado, donde está la capilla y donde estaban las naves y había algunos cuartos. Después se le adicionó la parte donde le llama uno la rampa hacia la calle Porfirio Díaz, que fue la parte nueva que se construyó. Y había un patronato en aquellos años, probablemente en el año 1945 aproximadamente, donde se construyó la parte de abajo, que supuestamente antes era ahí el rastro municipal. Ahí la importancia de la aportación de don Bartolo Hernández, que fue un benefactor de ese hospital. Yo hasta donde tengo entendido, don Bartolo Hernández compró la parte que era del rastro y la donó a la congregación para que construyeran más cuartos, porque eran muy poquitos los cuartos que había y ya no se daba abasto. La parte de arriba, cuando yo la conocí, estaba la capillita, desde luego que es muy hermosa, y la cúpula, y que fue un bastión para los cristeros en la época de la cristiada. Y ahí se atendía en los cuartos de arriba, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eran como 7 cuartos más las salas generales que nosotros le llamábamos, que eran las naves. Todavía no se hacía cirugía. ¿Cómo fue evolucionando la medicina? ¿Qué médicos estaban en este hospital? ¿Cómo se despachaba la salud? Y sobre todo, ¿qué representaba médicamente también en el aspecto regional la medicina del Hospital de Jesús? En la próxima edición del próximo viernes platicamos sobre el tema.